Hola familia, hoy les traigo el siguiente capítulo de Alcanzando un sueño, del creador, Noodle Amer. Capítulo 21. Naruto abrió los ojos, sintiendo en el momento de confusa sorpresa que parecía estar vivo. Estaba seguro de que su último recuerdo fue desmayarse después de que otro enemigo salió de la carpintería justo cuando pensó que finalmente había terminado. La sensación de los dedos con garras que le recorrían suavemente el cuero cabelludo y el cabello le relajaban. Notó que su cabeza descansaba cómodamente en el regazo de alguien. Una mirada a un lado reveló un abdomen de piel oscura y muy desnudo. Esto estuvo bien. Aparentemente consciente de que se había despertado, su cabeza fue empujada hacia arriba hasta que estuvo más erguido y se colocó un gran vaso de agua en sus manos. Al darse cuenta de cuán terriblemente sediento estaba, se tragó el agua sin demora. El líquido frío calmó su garganta reseca. Sin estar interesado en levantarse, Naruto colocó su cabeza en el regazo de Shana, sintiéndose demasiado apacible por la sensación de sus dedos para siquiera considerar un cambio de posición. Tal vez me morí y fui al cielo, dijo el rubio, aparentemente para sí mismo. Si estuvieras en el cielo, entonces tu cabeza no estaría en el regazo de un demonio. Su amante refutó secamente. No creo que me gustaría mucho el cielo en ese caso, no parece mi tipo de lugar, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Estás hablando como si te dejaran entrar allí después de la forma en que te he corrompido. Sin duda los cielos tiemblan ante la idea de que mueras y traigas tus perversiones contigo, respondió Shana, su tono aún más seco que antes. Prefiero pensar que estás mejorando en lugar de corromperme. Él respondió con una sonrisa relajada. El suave masaje del cuero cabelludo lo suavizaba seriamente. Los dos amantes se quedaron en silencio un poco más, disfrutando de la paz y la cercanía del otro. Me asustaste, ¿sabes? Diciendo que estabas muerto así, dijo la demonio suavemente, aún pasándole los dedos con garras por el pelo, con el otro descansando sobre su pecho. Lo siento, dijo con total honestidad, realmente arrepentido por la preocupación que le había causado. Nunca esperé que quien estuviera detrás de esto recurriera a usar Orochimaru o que me vendieran a Akatsuki, aunque al menos Itachi y Kisame están muertos. ¿Estás seguro de que Itachi y Kisame están muertos? Jiraiya encontró el cuerpo de Kisame, pero no mencionó a Itachi, preguntó Shana con el ceño fruncido. A pesar de que todos intentaron hablar de eso en voz baja mientras los curanderos trabajaban en Naruto, ella había escuchado fácilmente mencionar que fue atacado por Orochimaru, aunque el hecho de que el cuerpo de la serpiente Sannin no hubiera sido encontrado mientras que el de Kisame lo había hecho solo podía significar que había sucedido algo más que eso. Sí, definitivamente está muerto. Estaba enfermo y muriendo mucho antes de que comenzara la batalla y la tensión lo matara. Ese extraño hombre blanco y negro con cabello verde y la Venus atrapamoscas alrededor de su cabeza debe haber tomado su cuerpo, probablemente por el Mangenkyo Sharingan. Naruto razonó. Jiraiya no mencionó ninguna de esas criaturas, declaró Shana. Debe haber sentido que el viejo pervertido se acercaba y decidió cortar sus pérdidas con solo tomar a Itachi. Lo bueno también, porque no había forma de que pudiera haberlo combatido en la condición en que estaba, dijo el rubio con cierto alivio. Habla sobre un afeitado apurado. Si esta extraña entidad de doble tono tomó el cadáver de Itachi sobre el Kyuubi Jinchuriki, entonces eso solo puede significar que Akatsuki considera al Mangenkyo más inmediatamente importante que tu captura. Extraño, tenía la impresión de que Obito era el que estaba realmente a cargo de Akatsuki. Lo único que se me ocurre es que necesitarían al Mangenkyo para eso. Desesperadamente era su loco plan para esclavizar al mundo en una ilusión eterna. Otro debe haber asumido el liderazgo y continúa el plan. Entrometidos imbéciles. Naruto murmuró para sí mismo. Nunca ganarán, sin mencionar que deben quedarse sin miembros. Diciendo eso, el rubio puso su mano sobre la que tenía en su pecho, notando que todavía tenía garras. Esos no deberían estar allí, ya que claramente se había sentido abandonando el modo sabio. Frunciendo el ceño, se concentró hacia adentro, para su sorpresa al descubrir que la gran cantidad de energía natural en su sello había desaparecido. Su ceño se profundizó, porque todavía se sentía como si estuviera en modo sabio. Sus garras aún estaban allí, su sentido del olfato seguía siendo tan poderoso como antes, y estaba casi seguro de que los ojos de color naranja dorado y las marcas faciales también estarían allí si miraba. Sin embargo, notó que ni siquiera tenía la capacidad de detección limitada de su modo sabio personal, ni se sentía tan físicamente fuerte. Todo muy raro. Shana tiene algo extraño que ha estado pasando conmigo mientras estuve inconsciente. ¿Y cuánto tiempo estuve fuera de todos modos?, preguntó Naruto.
Ha pasado casi una semana, le informó, haciendo que los ojos del rubio se abrieran en estado de shock para él. Estar inactivo incluso por unas pocas horas, excluyendo el sueño, era casi desconocido. ¿Así de largo? Preguntó en un susurro sorprendido. Temía que no despertaras, le respondió con un ligero temblor en su voz. A pesar de sus intentos de ocultarlo, él podía sentir el miedo, la preocupación y el alivio irradiando de ella cuando hablaba. ¿Qué male? Su red de chakras apenas se mantenía unida y su chakra en sí estaba casi completamente agotado. Además, su cuerpo tenía mucha fiebre debido a la gran tensión que sufría al sanar constantemente a ese nivel. Una brisa fuerte podría haberlo matado. Naruto se pasó la mano por la cara, aliviado de que aún estuviera vivo. Eso había estado demasiado cerca para su comodidad. Sin embargo, no respondiste mi otra pregunta. Señaló. Shanna suspiró y comenzó a explicar lo que había sucedido. No tenía dudas de que él ya había sentido algo, o de lo contrario no habría sabido preguntar. Todo parecía como si fueras a morir. Los sanadores en el hospital no podían hacer nada por ti por el daño a tu red de chakras, así que te traje aquí donde podría cuidarte. No podía hacer nada más que mirar cómo el cuerpo falló lentamente. No pudiste reponer tu chakra debido al daño en tus bobinas, estabas demasiado débil para luchar contra lo que sea que te estaba causando la fiebre y no pude hacer nada para ayudarte. Naruto apretó la mano de su amante al escuchar la frustración en su voz. Debe haber sido enloquecedor, verse obligado a mirar impotente mientras se deterioraba lentamente. Se sentía mal porque su condición le había causado tanta angustia, pero sabía que ella no querría que se disculpara por las acciones de los demás. Sin embargo, hace 2 días, algo cambió. Tu modo sabio parecía activarse por sí solo. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero comenzaste a mejorar después de eso, tus bobinas comenzaron a repararse y la fiebre se calmó. Tu chakra comenzó a reponerse y avanzar, aunque ahora puedo sentir algo diferente en ti. Tu fuerza vital es más fuerte y más resistente de una manera que no he encontrado antes. Naruto frunció el ceño y consideró lo que podría haber sucedido. Parecía bastante obvio que de alguna manera había absorbido la energía natural dentro de él y la había usado para curarse a sí mismo en lugar de simplemente adaptarla a sí mismo. Sospechaba que esta era la verdadera razón por la que Fukasaku estaba tan enojado por lo que había hecho, o al menos parte de la razón, aunque todavía no entendía por qué eso lo enojaba tanto. Dejó de lado ese pensamiento para más adelante. Tendría que experimentar un poco para descubrir si eso era lo que realmente había sucedido y lo que eso significaba para el futuro. Así que me has estado cuidando todo este tiempo solo. De hecho, dijo la demonio con un tono sardónico. ¿Tienes idea de cuánto lío tuviste la semana pasada? No. Él dijo preguntó confundido. Había estado inconsciente. ¿Cuánto desastre podría haber hecho? Nunca imaginé que ustedes, los humanos, todavía son capaces de evacuar tanto después de caer inconsciente. Tuve que pasar los primeros días jugando a ser niñera y limpiar después de ti cada vez que te ensuciaste, dijo con un tono tan seco como los desiertos en el país del viento. Naruto sintió el calor subiendo por su rostro. Al escuchar eso prácticamente no había nada que pudiera avergonzarlo, pero escuchar que la orgullosa demonía había necesitado hacer algo así lo hizo sentir incómodo. Sin embargo, a pesar de su vergüenza, todavía iba a bromear con ella en lugar de disculparse por ello. No era como si hubiera podido hacer mucho al respecto después de todo. Creo que me gustaría verte vestida como una enfermera sexy algún día. Tal vez lo harás, respondió sin comprometerse. ¿Estás seguro de que eres un demonio? Porque honestamente me pareces más un ángel. Ella tiró de su cabello, haciéndole gritar levemente por el dolor leve. No era que doliera tanto, pero no lo esperaba. Tu adulación sigue siendo tan cursi como siempre has amado, pero ciertamente no soy un ángel y espero que me pagues por los servicios prestados, dijo Shanna con su rostro en una sonrisa. Estaría más que feliz de devolverte lo que quieras. Él respondió con una sonrisa, los ojos cerrados de nuevo y disfrutando el hecho de que una vez más estaba pasando sus dedos por su cabello. Ella se movió y él bajó la cabeza hacia la cama, haciendo que abriera los ojos. Todo lo que pudo ver fueron sus muslos sexys, la parte trasera firme y los brillantes labios inferiores, haciendo que sus fosas nasales se ensancharan al inhalar el tentador olor. Oh, estoy segura de que podría pensar en algo, dijo la pelirroja conversacionalmente mientras se inclinaba sobre su rostro, extendiendo su mano para agarrar su miembro ya duro como una roca.
Naruto no pudo responder en este momento, pero el gruñido que retumbó en su garganta y envió vibraciones agradables a través de su núcleo fue una respuesta más que suficiente. Cuando sintió que su boca se cerraba sobre su eje, volvió a gemir. No había forma de que él durara mucho tiempo con el sabor de ella en su lengua y su boca aplicando ese tipo de succión increíble, pero eso estaba bien, porque podían hacerlo nuevamente justo después. La mejor mujer de todas. Pensó para sí mismo alegremente, sin saberlo, haciendo que Shana sonriera alrededor de su miembro. Lamentablemente, el hecho de que Naruto no hubiera comido nada en casi una semana pronto interrumpió su diversión. Por la vida de él, Naruto no podía entender por qué los labios de Shana se torcían en una sonrisa de vez en cuando mientras comía. Shana se preguntaba cuánto tiempo le llevaría darse cuenta. Por lo general, ya lo habría hecho, pero parecía preocupado, sin mencionar que la mayoría de su atención se centraba en saciar su hambre voraz. Después de que terminó de comer, fue al baño, una vez más ignorando la diversión mal escondida en la cara de su amante. Cuando salió del baño y pasó por una ventana, de repente se detuvo y dio un paso atrás para mirar afuera por unos segundos, parpadeando y preguntándose cómo no se había dado cuenta de esto antes. «Shana querida», llamó en un tono de voz perfectamente normal. «Sí, amada», respondió ella, sin molestarse en ocultar su diversión. ¿Por qué está activa la matriz de Fuinjutsu de la formación 4 Yan rojo de emergencia que coloqué alrededor del edificio en un ataque de paranoia? ¿Por qué lo activé? ¿Por qué lo activaste? Porque lo necesitaba. ¿Por qué lo necesitabas? Porque había una turba de linchamiento compuesta por muchos shinobi de Konoha que venían con la intención de quemar el edificio, con nosotros dentro, por supuesto. Naruto miró a su amante, incapaz de darse cuenta de qué demonios había estado pasando mientras estaba inconsciente. Creo que debes comenzar desde el principio y explicarme la situación actual. Así que déjame aclarar esto, de alguna manera, alguien se enteró de que eras el Kyuubi y la información salió. Shana tarareó de acuerdo. Solo que, en lugar de una liberación controlada de información, dio la vuelta en forma de rumor y causó pánico generalizado, inevitablemente causando que las ovejas hicieran algo estúpido y decidieran que debían incendiar el edificio para evitar que se recuperaran. Tu poder, dijo Naruto, haciendo citas aéreas en la última parte. Sí, parece que la aldea está de alguna manera bajo la impresión de que he perdido la mayor parte de mi poder, lo que me estás ayudando a recuperar y que estamos conspirando para destruirlos a todos en represalia por mi sellado, lo que los lleva a pensar que sería mejor matarnos antes de que podamos completar nuestros planes malvados. Shana confirmó, también haciendo citas aéreas. La barrera los ha vuelto locos de ira y preocupación por lo que pude ver y sentir. Por cierto, ella podría haber ya sea aniquilado el pueblo o ido con su amante en el remolque, pero había decidido no hacerlo. Por un lado, no sabía si alguien más sabía cómo usar el sello de la muerte del segador y no estaba dispuesta a arriesgarse. Por otro lado, Naruto tenía personas que le importaban en Konoha, por muy pocas que fueran. Por último, escapar sería mucho más sencillo mediante el uso de ira y sin de Naruto, los idiotas de la aldea ni siquiera notarían que se habían ido. Además, ella realmente quería ver lo que Naruto haría. De todo prometió ser interesante. Naruto se palpó la cara mientras pensaba en la situación en la que se encontraban actualmente. Era, en una palabra, ridículo. Siempre había sabido que si se revelaba la verdadera naturaleza de Shana, la gente se asustaría y dejaría caer unos 100 puntos de coeficiente intelectual, pero esto estaba más allá de sus expectativas. La mayor parte de la aldea claramente había profundizado en lo negativo en lo que respecta a los puntos de Zi, sin duda por el hecho de que estaban utilizando un rumor como fuente de información. La aldea se encontraba actualmente en un estado de ley marcial, que Tsunade había instalado después de que las cosas se hubieran ido de las manos. Todo esto debe haber sucedido demasiado rápido para que el Tetona Hokage lo controle, porque Naruto estaba bastante seguro de que Tsunade nunca hubiera tolerado ese tipo de comportamiento, especialmente no basado en un rumor. Ahora había una presencia Anbu constante y visible en la aldea para imponer el toque de queda y evitar la formación de grupos grandes. Era una solución temporal en el mejor de los casos, ya que Tsunade solo pudo mantenerla durante tanto tiempo antes de que la tensión se desbordara. Naruto repentinamente se dio cuenta de que su acecho en el modo sabio y la amenaza de la población, lo que a veces había hecho solo por mierdas y risas, probablemente no había mejorado la situación para las masas ignorantes. Su modo sabio sin duda parecería demoníaco y les haría pensar que los planes malvados antes mencionados estaban a punto de completarse. Habla sobre el mal momento.
Mirándolo desde la perspectiva de alguien que sabía todo sobre la situación, fue básicamente un malentendido en una escala realmente masiva, que se extendió desde su nacimiento. No es que Naruto tuviera ninguna esperanza particular de resolver esto hablando sobre ello y explicando cosas, no tenía tanta fe en la inteligencia y las habilidades de razonamiento de la gente de Konoha. Iba a tener que irse, simplemente no había nada que ver con eso si bien estaba seguro de que Tsunade y la mayoría de las personas que realmente dirigían la aldea podían estar convencidos de que no corrían ningún peligro, eso no sería suficiente en este caso. Si intentaba quedarse después de esto, Tsunade tendría una rebelión en sus manos y simplemente no había forma de que eso pudiera terminar bien. Ella no era un tirano despiadado que podría hacer ejemplos de personas con algunas ejecuciones públicas brutales para imponer obediencia y hablar definitivamente no iba a funcionar y eso ni siquiera tenía en cuenta lo molesto que sería para él personalmente. Él solo sabía que cuando los idiotas de la aldea, Konoha tenía un porcentaje inquietantemente grande de ellos, volvieran a sentirse cómodos, comenzarían con los insultos y Naruto se conocía lo suficientemente bien como para saber que volaría fuera de control si comenzaran a atacar a Shana con esa mierda, incluso aunque ella no necesitaba su protección. Luego estaban los intentos inevitables de Danzo de tomar el control de la situación. El viejo paranoico no podría ayudarse a sí mismo y eso solo podría terminar en sangre. No es que la momia ya no estuviera en la lista de mierda de Naruto por ese intento de secuestro idiota. Sí, simplemente no había manera de que pudiera quedarse en Konoha. Si se quedaba, no estaría causando más que problemas para su amigo y no era como si nunca hubiera considerado la posibilidad de convertirse en un ninja perdido, solo esperaba que no fuera tan pronto. Él había querido estar allí para Ayame cuando ella dio a luz. Él había querido seguir enseñando Tenten Fuinjutsu, ella era una estudiante entusiasta y siempre era divertido burlarse de ella. Había terminado de romper el sello del pájaro jaula hace poco tiempo y tenía la intención de contarles a Hinata y Neji sobre eso pronto. Él no tenía ningún plan en particular para Sakura, pero ella había llegado lejos desde sus días de fanática y sabía cuánto significaba su equipo para ella. Probablemente no estaba tomando esta situación demasiado bien. Habiendo dejado de lado sus pensamientos problemáticos por el momento, Naruto se concentró en meditar y extraer algo de energía natural para ver si podía duplicar su truco de absorción. Konoha y su área circundante no estaban tan cerca de ser tan abundante como Myoboku-san, pero había algunas. El gran bosque que se extendía en todas las direcciones proporcionaba bastante, aunque se sentía un poco alejado. Él atribuyó esto al hecho de que se dijo que el Shoda Yokage había creado el bosque con su Mokuton. Era un bosque real por cualquier definición de la palabra, pero no había sido creado naturalmente. La mayoría de los árboles eran creaciones de chakra y, por lo tanto, no eran exactamente árboles regulares. Las décadas transcurridas desde su creación se habían asegurado de que estuvieran completamente integrados con el medio ambiente, pero para un sabio la diferencia era notable. Aún así, eso no era importante cuando Naruto tomó la energía natural y una vez más la colocó en el sello de la muerte del segador. No asimiló la cantidad que había tomado de Myoboku-san, sino que solo tomó lo suficiente para ver si podía descubrir qué había sucedido mientras estaba inconsciente. Esta vez, el proceso de adaptación de la energía natural fue mucho más simple y rápido. Por un lado, no tenía que hacerlo en ningún lugar cercano a la misma cantidad. Otra cosa era que la energía natural alrededor de Konoha no tenía la misma huella de sapo que la de Myoboku-san. Por último y lo más intrigante, parecía que con su propia fuerza vital siendo más fuerte, podría ejercer una mayor presión sobre la energía natural, haciendo que sea más fácil imbuirla con su propia impronta. Ahora que una vez más tenía algo de energía natural cautiva en el sello, trató de duplicar lo que su cuerpo había hecho automáticamente para salvar su vida y absorberla por completo. Como no tenía idea de lo que estaba haciendo, su éxito fue inexistente al principio. Mezclarlo con su propio chakra era una segunda naturaleza en este punto, pero absorberlo era otra caldera de pescado. Después de aproximadamente una hora de tratar de resolverlo, finalmente lo logró. Mientras la energía natural siguiera circulando a través de sus bobinas, no podría ser absorbida, pero si la calmaba, podría formar parte de su cuerpo. Sorprendentemente, parecía usar las 8 puertas para hacerlo, lo cual tenía sentido una vez que lo pensaba. Las puertas eran las conexiones principales entre el cuerpo y la red de chakras. Después de todo, por eso se llamaban puertas. Algo como esto habría sido imposible a menos que se adaptara a él, ya que de lo contrario habría sido incompatible. Hubiera resistido la absorción en lugar de seguirla.
Estaba dispuesto a apostar que incluso los sapos no podían hacer esto, a pesar de que en Yobokuzan tenía sapo con energía natural impresa, tenía que adaptarse perfectamente al individuo para que sucediera algo como esto, aunque sí explicaba por qué los ancianos del sapo eran tan viejos. El uso constante de Senjutsu en Yobokuzan habría extendido su vida más allá de la norma, incluso si realmente no pudieran absorberlo. Era más o menos lo mismo que le habría pasado con su estilo personal de Senjutsu. Su envejecimiento se habría ralentizado masivamente, pero no se habría detenido. Sin embargo, al absorber realmente la energía natural y agregarla a su propia fuerza vital, podría complementar su propia vida y retrasar el envejecimiento mientras hubiera energía natural. No era la verdadera inmortalidad, todavía podía morir, aunque probablemente requeriría decapitación para derrotarlo definitivamente, teniendo en cuenta su capacidad de curación, pero podría hacerse, simplemente no envejecería. Sus ojos nunca volverían a ser azules, siempre tendría las marcas faciales negras y sus manos siempre estarían arañadas. La absorción había mutado permanentemente su cuerpo, pero Naruto sintió que era un precio insignificante. Quizás haría algo difícil hablar con personas que se veían tan intimidantes todo el tiempo, pero sus dientes lo habían convertido en un problema incluso antes. De todos modos, además, para eso era buena la técnica de transformación. Teniendo en cuenta que tanto a él como a Shana les gustó la mutación, no estaba tan dividido por los pequeños inconvenientes que causaría si no quería ser intimidante. No era lo mismo que estar en modo sabio, ya que no tenía el mismo nivel de fuerza o la sensación limitada, pero podía obtenerlo fácilmente al ingresar al modo sabio. Tu fuerza vital se ha fortalecido de nuevo, notó Shana, al ver que había salido de su trance meditativo. A pesar de su tono neutral, la demonio estaba segura de que Naruto podía sentir la esperanza y la felicidad brotando en ella. Cuanto más fuerte era la fuerza de vida, más larga era la vida. Esta era la regla de blindaje que determinaba la longevidad de todas las especies mortales. Si Naruto había descubierto una manera de reforzar su propia fuerza vital, entonces también había aumentado su esperanza de vida. Tenía la mayor esperanza de que esto fuera algo que le permitiera quedarse con él para siempre. En el fondo, oculto donde Naruto no podía sentirlo, ella también se sentía un poco culpable. A pesar de lo que la mayoría de la gente parecía pensar, la inmortalidad era más una maldición que una bendición. Los humanos, especialmente, nunca debieron vivir más allá de su tiempo. Sus espíritus se cansaron con el paso de los años y se cansaron del mundo. Muchos apenas podían tolerar vivir incluso la totalidad de su vida mortal. A menudo, era solo el miedo a lo desconocido lo que los mantenía aferrados a la vida. Incluso ella, que nunca había sido mortal, se había cansado de su existencia infinita. El aburrimiento era el peor enemigo de cualquier inmortal, sin importar lo tonto que sonara. Al principio, había estado demasiado orgullosa para siquiera considerar interactuar con los humanos débiles que la rodeaban, pero su orgullo finalmente se había desgastado por el aburrimiento mental de ser la única Biju con sensibilidad. Por esa razón, había pasado décadas aprendiendo cómo crear un cuerpo humano con su chakra, solo para poder interactuar con alguien, incluso si solo eran mortales lamentables que siempre había sentido que estaban debajo de ella. En realidad, había requerido forzar su chakra a una mujer humana cuya apariencia le había gustado para tener una idea de un cuerpo humano y luego rehacerlo. Después de eso simplemente había sido cuestión de ajustar la apariencia hasta que estuviera satisfecha. Hubiera sido una forma terriblemente dolorosa de morir si la mujer hubiera estado consciente. Por supuesto, al principio no se había conformado con nada menos que gobernar sobre los humanos, pero eso también había perdido rápidamente su atracción al establecerse como gobernante sobre las masas humanas. Había estado casi tan aislada como si lo hubiera hecho como un zorro gigante de 9 colas en lugar de como una bella pelirroja. Hubo momentos en que ella había maldecido al sabio de los 6 senderos, lo más parecido que tenía a un padre, por haberla cagado tanto. El hombre había vivido toda su vida con buenas intenciones, pero en ocasiones su propio poder lo había hecho arrogantemente seguro de que estaba haciendo lo correcto. Las naciones elementales habían estado en paz durante su vida, pero eso fue solo porque la gente estaba demasiado asombrada y temerosa de que el hombre comenzara alguna guerra, especialmente porque sabían de su postura sobre ellos. El viejo acababa de suponer que los Biju podrían actuar como fuentes de guía y sabiduría para la humanidad, pero había cometido un error en su creación y en su estimación de la humanidad en general y de sus hijos en particular. La única razón por la que incluso se había molestado en revisar el Uchiha era porque estaba aburrida y había sido algo que hacer. Sin embargo, no se arrepintió a pesar de que había llevado a su sellado Naruto. Había resultado ser lo mejor que le había pasado y ella no quería dejarlo pasar.
Por esta razón, ella quería que él se volviera inmortal y se quedara con ella para siempre si estuvieran juntos, entonces la inmortalidad podría ser disfrutable en lugar de onerosa. Aparte de eso, si lo que sospechaba de Naruto era cierto, entonces él no se detendría en su búsqueda de la inmortalidad, incluso si ella intentaba decirle que era una mala idea. Creo que acabo de descubrir una manera de mantenerme joven para siempre. Dijo Naruto con una sonrisa exultante. Estaba casi allí, solo quedaba la pieza final del rompecabezas, descubriendo cómo regenerarse incluso si su cuerpo estaba completamente destruido. No iba a arriesgarse a que un idiota le volara la cabeza y se lo llevara lejos de Shana, por lo que no podía estar satisfecho con solo la capacidad de extender su vida indefinidamente. En lugar de responder, la demonia se sentó a horcajadas sobre su regazo y le dio un largo beso, que estaba más que feliz de regresar. ¿Quieres casarte conmigo ahora? Preguntó una vez que se separaron. Shana no pudo evitar esbozar una sonrisa genuina, en lugar de las sonrisas o sonrisas divertidas que tantas veces le evocaba. Esta sonrisa no mostró más que felicidad sincera. Eres tan persistente que yo también podría hacerlo. Parece que estás rompiendo cualquier obstáculo en tu camino, dijo, con la sonrisa todavía en su rostro. Entonces, ¿eso significa? Preguntó solo para estar seguro. Después de todos estos años, era difícil creer que finalmente parecía estar aceptando. Sí, Naruto, me casaré contigo, confirmó por él e inmediatamente se encontró abrazada con tanta fuerza que una mujer mortal se habría partido por la mitad. La intensa felicidad que irradiaba de él dejó en claro que simplemente estaba demasiado contento de pensar en la moderación en este momento. Cuando él comenzó a temblar con la fuerza de su propia emoción y sintió que algunas lágrimas caían sobre sus senos, que era donde él había enterrado su cabeza, se hizo aún más segura de que sus sospechas sobre Naruto eran correctas. En lugar de decir algo, ella simplemente colocó sus brazos alrededor de su cabeza, sosteniéndolo más cerca y extendió su mano alrededor de él con sus colas, envolviéndolo en un capullo de pelaje rojo anaranjado y esperó a que se calmara. Todavía tenían que hacer algo sobre la situación en Konoha, pero eso no iba a ir a ninguna parte. La barrera que los protegía era prácticamente impenetrable, por lo que tenían mucho tiempo. Simplemente teletransportarse habría sido lo más fácil de hacer, pero sabía que Naruto todavía tenía algunos asuntos pendientes en la aldea. Ella también lo hizo. De hecho, tenía algunos asuntos pendientes con varias personas mayores que pensaban que podían tratar de matar a Naruto sin consecuencias. Tsunade estaba sentada en su escritorio, sosteniendo su cabeza en sus manos y tratando de evitar una migraña. De hecho, la misma migraña que había empeorado constantemente durante la última semana. Cuando Asuma y su equipo informaron haber encontrado a Orochimaru, junto con el hecho de que alguien en la aldea había informado claramente a su traidora compañera de equipo sobre la ubicación de Naruto, ella estaba furiosa y preocupada. El hecho de que también hubieran informado de que la serpiente aparentemente había utilizado plenamente Senjutsu no había ayudado. Jiraiya corrió inmediatamente para respaldar a Naruto tan rápido como pudo, tan preocupado como ella. Orochimaru había sido lo suficientemente peligroso sin Senjutsu, por lo que escuchar que aparentemente lo había dominado completamente no había sido un pensamiento reconfortante. Cuando Jiraiya regresó con Naruto, ella se sintió aliviada, aunque el alivio duró poco una vez que vio la condición en la que se encontraba. No había creído que estuviera vivo considerando el estado arruinado de su ropa y su red de chakras claramente se había agotado por completo de curar ese tipo de daño a su cuerpo. El equipo Asuma había estado esperando en el hospital la recuperación de Naruto, sabiendo que él era la única razón por la que estaban vivos. La deuda que sentían que le debían solo se hizo más pesada por el hecho de que Asuma ya le debía su vida a los sellos de Naruto. Shana también había estado allí y estaba claramente agitada. Había pasado todo su tiempo mirando con veneno al médico ninja, tratando de salvar a su amante y ocasionalmente golpeando sus garras contra su brazo amenazadoramente. El hecho de que hubiera habido un muro entre ellos no pareció molestarla en lo más mínimo, ni redujo la amenaza que irradiaba de ella. Después de varias horas de que el médico nin intentara inutilmente hacer algo por él y no pudiera hacerlo debido a su red de chakras muy dañada, ella simplemente perdió la paciencia y llevó a Naruto a su casa. Los otros sanadores protestaron y probablemente se acercaron peligrosamente a provocar a la pelirroja para que violentara a Tsunade. No había protestado y solo había permitido que la mujer llevara a su amante a casa, no había nada más que hubieran podido hacer por él. De todos modos solo podían esperar que él de alguna manera pudiera salir adelante. Tsunade había estado planeando contarle a Shana lo que había sucedido a pesar de que ella no era una shinobi, pero tuvo la clara impresión de que ya había elegido la verdad además de escuchar las conversaciones en silencio en la sala de espera.
Ese era un desastre completamente diferente con el que no tenía paciencia para lidiar. Un interrogatorio de los ancianos reveló que no sabían nada acerca de un complot para matar a Naruto, pero resultó el hecho de que Danzo había sido el que sugirió sutilmente esta estúpida idea de observación. En primer lugar, a pesar de su aparente inocencia, ella todavía tenía los dos fósiles bajo arresto domiciliario por el momento. Ella había enviado a Anbu para detener a Danzo, pero el viejo belicista había caído al suelo y se había escondido en alguna parte. Tsunade estaba bastante seguro de que todavía estaba en la aldea, pero no sabía exactamente dónde. Había estado organizando una búsqueda del hombre cuando de repente el conocimiento de que Shana era la Kyuubi había estallado por la aldea. El pánico que había causado este evento era irreal y había una multitud de linchadores que se dirigía a la casa de Naruto antes de que ella pudiera manejar las cosas adecuadamente. La barrera inquebrantable que había surgido alrededor del edificio no había calmado los nervios, ni había visto a Shana mirando desdeñosamente la aldea desde el techo con sus colas a la vista. Hubo tantos rumores diferentes que nadie pudo discernir cuál era la verdad, pero como era inevitable cuando grandes grupos de personas entraron en pánico, decidieron que lo peor posible debía ser la verdad. Hubo muchas variaciones de los rumores que circulaban, pero casi todos pintaron la imagen del Kyuubi con la intención de destruir la aldea con la ayuda voluntaria o involuntaria de Naruto. El hecho de que el terrible demonio del que tenían tanto miedo aparentemente había estado libre durante mucho tiempo y aún no había destruido nada se explicaba con la excusa de que había sido debilitada por el sellado y estaba trabajando para recuperar su poder. Esa había sido otra razón por la cual la mafia linchadora había tenido tanta prisa por incendiar el edificio, porque se habían asustado al pensar que la mencionada recuperación del poder casi había terminado. Tsunade, Jiraiya junto con varias personas más sensatos que habían conocido a Shana antes, realmente no habían comprado eso, aunque ahora era bastante innegable que la pelirroja era de hecho el Kyuubi, no parecía interesada en destruir el pueblo. De hecho, tanto Naruto como Shana parecían más interesados el uno en el otro que cualquier cosa que sucediera a su alrededor. Tsunade estaba seguro de que la devoción al pelirrojo que Naruto había demostrado era real y Shana también había estado realmente preocupada por él cuando había resultado herido. Sabiendo esto, ella concluyó tentativamente que no había peligro real de que Konoha fuera aniquilada. Aunque definitivamente estaba preocupada por lo que los dos iban a hacer en respuesta a toda la mierda que estaba sucediendo últimamente. Naruto nunca había sido particularmente indulgente con cosas como esta y no esperaba que él simplemente lo ignorara pasivamente. De cualquier manera, algo sobre esta situación tuvo que ceder pronto. La Anbu y una gran parte de la fuerza regular de Shinobi todavía la escuchaban, pero había habido muchos murmullos insatisfechos. Intentar calmar a la gente diciéndoles que no corrían ningún peligro de ser atacados por un demonio del mito desenfrenado había sido completamente inútil, posiblemente debido al hecho de que Shana había demostrado abiertamente su verdadera naturaleza. También estaba el hecho de que la inteligencia de un grupo era inversamente proporcional a su tamaño, al menos cuando se trataba de personas asustadas y casi aterradas. Una vez más compuesto, Naruto estaba sosteniendo a Shana mientras se acurrucaban en el sofá, una gran sonrisa se negaba a abandonar su rostro. Estaba empezando a oscurecer afuera y ambos sabían que tendrían que abandonar el pueblo pronto. El problema era que ninguno de ellos quería dejar la situación como estaba. Salir sin tomar represalias por el atentado contra la vida de Naruto los frotó a ambos de la manera incorrecta y no tenían intención de hacerlo. Además, no sentían que tenían mucho que temer, aparte de la posibilidad de que alguien conociera el sello de la muerte del segador. Naruto estaba bastante seguro de que de todos los shinobi en Konoha, solo Jiraiya tendría la habilidad necesaria para usar ese sello. Tengo una idea, dijo Shana de repente, después de haber estado pensando en la situación durante bastante tiempo más que su amante, que había estado ocupada haciendo un baile interno feliz por su acuerdo de casarse con él. ¿Qué tipo de idea?, preguntó Naruto con curiosidad. Se llame dentro de ti, pero no me impongas restricciones. De esa manera, podríamos compartir tu cuerpo y cuidarnos el uno al otro y no habría peligro de que nos separemos de alguna manera, sugirió. Ella sabía muy bien que toda Konoha combinada no podía igualarla en un poder destructivo puro, pero eso no era lo que se necesitaba aquí. Si ella explotaba todo, entonces también estaría matando a esas pocas personas que a Naruto le importaban y no quería lastimarlo, así solo apuntaban a unas pocas personas selectas. Su poder estaba demasiado restringido en forma humana y su forma de zorro no era adecuada debido a su tamaño. Compartir el cuerpo de Naruto eliminaría ambos problemas.
Naruto la abrazó aún más, sabiendo que pedirle algo así era una señal de completa confianza. Ella no sabía mucho sobre Fuinjutsu, por lo que él podría haber hecho cualquier cosa y no sería capaz de notar la diferencia hasta que fuera demasiado tarde. Si querías mi cuerpo, todo lo que necesitabas hacer era preguntar. Bromeó. Lo quiero y lo tomaré más tarde. Tengo en mente un lugar especial que quiero mostrarte una vez que estemos fuera de este pueblo, respondió sugestivamente. Ahora eso suena como una oferta que no puedo rechazar. Una hora más tarde, Naruto había terminado de hacer las alteraciones necesarias al sello de la muerte del segador que le permitirían a Shana libertad total sobre su cuerpo. Quien tuviera la voluntad más fuerte tomaría el control del cuerpo si luchaban por él, pero su intención era compartirlo entre ellos. El rubio estaba contento con este arreglo, ya que le permitiría protegerla de cualquier intento de sellarla y ella estaría con él todo el tiempo. La liberaría tan pronto como salieran de la aldea, por supuesto, pero por el momento era la opción más sensata. Estaba ansioso por sentir el calor de su poderoso chakra dentro de él nuevamente, que era lo que más extrañaba de ser su Jinchuriki. Almacenar energía natural en el sello estaría fuera de discusión siempre que ella estuviera allí, pero ese era un problema menor teniendo en cuenta que su poder combinado sería mucho mayor de lo que el modo sabio daría. De todos modos orientado a la destrucción y quizás menos versátil, pero más potente. Probablemente aún podría acceder al modo Sage extrayéndolo del entorno. De todos modos, sería menos conveniente. El sellado fue algo inusual, ya que progresó bastante lentamente en comparación con un sellado Biju normal y Shana simplemente se sentó en su regazo y no resistió el suave tirón de su chakra en el sello. Sus bobinas eran mucho más robustas de lo que habían sido cuando la había liberado años atrás, por lo que el proceso fue bastante rápido y solo causó un daño mínimo, incluso con esa curación rápidamente. Una vez hecho esto, Naruto se puso de pie, pero sus ojos brillaban con un color carmesí profundo en lugar de su ahora normal naranja dorado. Oh, no esperaba que tener un cuerpo de carne verdadera se sintiera tan bien, o tal vez se deba a que tiene una fuerza vital tan poderosa. Tal vez debería mantenerlo. Se preguntó Shana reflexionando, pasando las manos sobre el cuerpo que ahora estaba controlando. La voz muy femenina que sale de la garganta del enorme cuerpo masculino hace una extraña dictonomía. Ciertamente le daría un nuevo giro a estar casado. La voz de Naruto resonó secamente en su mente, nada preocupada por el hecho de que ahora era un observador de las acciones de su propio cuerpo, aunque sentir que tanteaba su cuerpo compartido con curiosidad era algo desconcertante. Me pregunto cómo se sentiría si usara este cuerpo para divertirme con algunas de las mujeres de la aldea antes de que nos fuéramos. La demonia continuó con su monólogo, ignorando deliberadamente a su amante mientras frotaba una mano sobre ella. Entrepierna. Oí. Puedes jugar con él más tarde si quieres, ahora tenemos cosas que hacer. Naruto protestó y ejerció una leve presión mental para hacerle saber que quería tomar el control. Él no quiere ver si iba a sentir curiosidad acerca de cómo se sentía la masturbación desde una perspectiva masculina. Con una risa encantada resonando a través de sus mentes conectadas, la demonio liberó el control y se retiró dentro. Tan pronto como Naruto regresó al timón, sus ojos cambiaron a su tono naranja dorado, lo que indica que el flujo de chakra demoníaco ya no era frecuente. Ahora es el momento de atar algunos cabos sueltos y abandonar este lugar. Murmuró para sí mismo, sintiendo la aprobación que emanaba de su pronto esposa.